Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Proyecto PAPIME P309424, Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho Plataforma EJA. Asesora Doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz, Sistema Jurídico de Japón. Por Granados Lozoya Laura Scarlett, Velázquez Cordero Ángel Suriel. El sistema jurídico japonés es una compleja unión de tradiciones y adaptaciones modernas del derecho civil y con una mezcla del Código Civil alemán y el sistema jurídico estadounidense. La estructura está basada en los precedentes judiciales como la flexibilidad en los tribunales y los juicios con jurado para delitos graves. Los primeros indicios de vida humana en Japón se remontan a 30.000 años atrás, pero es posible que estuviera habitado mucho antes. Hasta el final de la última glaciación, hace unos 15.000 años, varios puentes de tierra unían Japón con el continente, por lo que el territorio resultaba accesible. La primera cultura reconocible en emerger fue la neolítica Jomon, en el 13.000 a.C. En algún momento entre los años 800 y 300 a.C., una nueva cultura empezó a tomar forma, la Yayoi. Los primeros asentamientos Yayoi conocidos se descubrieron en el norte de Kyushu, cerca de la península coreana, y el cambio cultural se propagó desde allí. Bajo el reino de la emperatriz Suiko, su poderoso príncipe regente Shotoku, se promulgaron reformas administrativas inspiradas por la dinastía china Tang y dirigidas a consolidar el poder a través de impuestos, la distribución regulada del territorio y los rangos oficiales. La emperatriz Jito fue la primera que ordenó la construcción de una capital más permanente basada en el modelo chino de una red ordenada. El emperador Kamu decidió reubicar la capital en el 784, quizás a raíz de una sucesión de desastres ocurridos tras el traslado a Nara, entre ellos una epidemia de viruela que acabó casi con un tercio de la población entre los años 735 y 737. En el 794, la capital se trasladó a la vecina Kioto, que ejerció como tal más de 1000 años. Con Minamoto Yoritomo como hombre más poderoso de Japón, empezó un periodo de dominio militar. Cuando Yoritomo murió en el 1199 tras caerse de su caballo en circunstancias sospechosas, su hijo le sucedió en el título de Shogun. Su padre ejerció de regente. Las disputas internas acabaron con la vida del último heredero Minamoto, momento que los Hoyo aprovecharon para reclamar abiertamente el shogunato. Durante el shogunato Hoyo, los mongoles intentaron invadir Japón 2 veces, en 1274 y en 1281. Con Kublai Khan, el imperio mongol estaba casi en el ápice de su poderío, y tras conquistar Corea en 1259, el Khan demandó a Japón que se sometiera a su soberanía, pero sin resultado. Los primeros europeos llegaron en 1543. Los vientos llevaron a 3 comerciantes portugueses hasta la isla de Tanegashima, al sur de Kyushu. Pronto aparecieron más europeos junto con el cristianismo y las armas de fuego, que se encontraron una tierra dividida por la guerra y a punto para su conversión, por lo menos a ojos de misioneros como Francisco Javier, que llegó en 1549. Al principio, el shogunato Tokugawa adoptó una política de sakoku, cierra al mundo exterior, que duraría más de 2 siglos. A pesar de todas las restricciones, el periodo Tokugawa vivió un dinamismo considerable. Las ciudades japonesas crecieron enormemente durante este periodo. Estados Unidos, en particular, pretendía expandir sus intereses por el Pacífico y sus numerosos barcos balleneros del noreste necesitaban aprovisionarse con regularidad. En 1853 y otra vez al año siguiente, el comodoro estadounidense Matthew Perry entró en la bahía de Edo con sus cañoneras y exigió a Japón su apertura al comercio. El shogunato no podía enfrentarse al fuego de Perry y tuvo que acceder a sus demandas. Pronto llegó un cónsul de Estados Unidos, seguido por los de otras potencias occidentales. Japón se vio obligado a firmar los tratados de la desigualdad, por los cuales abría el acceso a sus puertos y cedía el control de sus aranceles a las naciones occidentales. En 1868, el nuevo emperador adolescente Mutsuhito fue erigido líder supremo del país y con él comenzó el periodo Meiji. Por encima de todo, los nuevos líderes de Japón temían ser colonizados por Occidente. Se apresuraron a modernizarse según los estándares occidentales. El gobierno emprendió un gran proyecto de industrialización y militarización y comenzó un importante intercambio entre Japón y Occidente. En 1889, el país ya tenía una constitución modelada según los marcos de gobierno de Inglaterra y Prusia, y se establecieron sistemas bancarios, un nuevo código legal y los partidos políticos.
Un elemento clave en el objetivo japonés de convertirse en una potencia mundial era el poder militar. Utilizando la interferencia china en Corea como pretexto, en 1894 Japón fabricó una guerra con China. Como resultado, se apropió de Taiwán y de la península de Liaotung. Rusia presionó a Japón para que renunciara a la península y acto seguido la ocupó, lo cual dio lugar a la guerra ruso-japonesa, con victoria nipona. A la muerte de Matsushita en 1912, Japón era considerado una potencia mundial. Además de sus victorias militares y conquistas territoriales, en 1902 había firmado la primera alianza anglo-japonesa. Japón participó en ambas guerras mundiales, en la primera del bando de los aliados, mientras que en la segunda firmó un pacto con Alemania e Italia en 1940. El derecho japonés moderno pertenece al sistema jurídico romanista. Esto fue debido a que en la modernización de Japón a partir de mediados del siglo XIX realizaron la codificación nacional imitando al sistema legal de los países eurooccidentales, en particular Alemania y Francia. Hablando de la organización jurídico-política, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró la ocupación de Japón, optando por guiar en lugar de controlar directamente. El protocolo de automatización de contenido de seguridad, liderada por Douglas MacArthur, desmilitarizó Japón, redactó una nueva constitución y promulgó reformas políticas y sociales. La Constitución de 1947, conocida como pacifista, buscaba desvincular al emperador de la política, desmilitarizar el país y establecer una democracia parlamentaria. Esta Constitución consta de un preámbulo y 11 capítulos, con mecanismos de enmiendas específicos. Ahora bien, hablando sobre el poder ejecutivo, quisiera empezar por el emperador. La Constitución japonesa de 1947 redefine el papel del emperador, convirtiéndolo en un símbolo del Estado sin poder político. Sus funciones se limitan a aspectos ceremoniales y protocolarios, como la designación del primer ministro y del presidente del Tribunal Supremo, que requieren el consentimiento del gobierno. Aunque la Casa Imperial japonesa tiene una historia legendaria que se remonta al año 660 a.C., la evidencia histórica sobre sus primeros emperadores es escasa. El poder ejecutivo en Japón reside en el gabinete, compuesto por el primer ministro y ministros designados por él, quienes deben ser mayoritariamente miembros civiles de la Dieta. El gabinete tiene diversas funciones administrativas, incluyendo la gestión estatal, relaciones exteriores, preparación de presupuestos y promulgación de decretos. Actualmente el gabinete liderado por Shinzo Abe está compuesto por 11 ministros, manteniendo la misma estructura de la reforma de 2001 y la promulgación de la Agencia de Defensa en el 2007. Ahora bien, el poder legislativo en Japón recae en la Dieta Nacional, compuesta por la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. Ambas cámaras tienen la igualdad para iniciar procesos legislativos, pero la Cámara de Representantes tiene una posición permanente, ya que puede aprobar un proyecto de ley rechazado por la Cámara de Consejeros con una mayoría de 2/3. En estos casos de desacuerdo sobre presupuestos, la elección del primer ministro o tratados internacionales, la Constitución establece que la decisión de la Cámara de Representantes prevalece. Esto ha llevado a que la Cámara Baja sea la determinante, mientras que la Cámara Alta ejerce una función moderadora. Bueno, ahora, el Poder Judicial en Japón está definido por la Constitución de 1947, que establece su estructura, independencia y funciones principales. La Constitución establece que el Poder Judicial es ejercido exclusivamente por el Tribunal Supremo y tribunales inferiores establecidos por la ley. Garantiza la independencia judicial, afirmando que los jueces deben ser independientes y solo estar limitados por la Constitución y la ley. Los jueces solo pueden perder su cargo mediante juicio público o decisión de los ciudadanos, y el Tribunal Supremo tiene la autoridad para determinar las normas de procedimiento y práctica. Además, ningún órgano del Poder Ejecutivo puede tomar medidas disciplinarias contra los jueces. Cambiando de tema, la percepción sobre el derecho en Japón. Desde tiempos antiguos, Japón adoptó los derechos occidentales rápidamente y actualmente cuenta con un derecho moderno. Sin embargo, la cultura jurídica tradicional japonesa persiste, lo que permite flexibilidad en la sociedad y la economía. Aunque algunos critican la falta de conciencia sobre los derechos, se argumenta que los japoneses históricamente buscaban sus beneficios subjetivos. La baja conciencia sobre el derecho se atribuye al sistema autoritario de la era Meiji. En resumen, se cuestiona la percepción de que los japoneses tienen una baja conciencia sobre el derecho, sugiriendo que más bien se ha atrofiado debido al desarrollo gubernamental legislativo. Bueno, y en conclusión, el sistema jurídico japonés es una mezcla única de tradición y modernidad, caracterizado por su enfoque en la resolución consecutiva de conflictos, su respeto
por la autoridad judicial y su énfasis en la armonía social. Aunque ha experimentado influencias occidentales, sigue siendo arraigado en los valores culturales y las normas sociales japonesas. Yo, junto con mi compañera Scarlett, esperemos que este video lo hayan disfrutado mucho y les haya informado más sobre el sistema jurídico que se lleva en Japón. Muchas gracias por vernos.